Gobierno de Alejandro Toledo. En las elecciones de 2001, tras una segunda vuelta, ganó Alejandro Toledo sobre Alan García. Este gobierno fue tildado de desorganizado e improvisado, teniendo muy buenos resultados en el ámbito económico, pero muy malos en el ámbito social. La economía estaba en recuperación tras la recesión del periodo de 1998 al 2002. Esta comenzaba a crecer ayudada de un entorno favorable, esto con un auge de precios internacionales de los metales. El PBI creció desde el 2002 a tasas cada vez más altas, en sintonía con la evolución del PBI mundial. El PBI por habitante siguió la misma tendencia que el PBI. La inflación siempre estuvo dentro de la meta del Banco Central de Reserva. Tanto la inversión privada como la pública se recuperaron desde el 2003. Las exportaciones mostraron altas tasas de crecimiento, en especial a partir del 2003. Los indicadores macroeconómicos mostraron muy buenas tendencias por un buen orden monetario y fiscal. La población exigió mucho a este gobierno, ya que durante la campaña electoral se prometieron varias cosas que eran muy difíciles de cumplir. Ello generó un ambiente de conflicto para la gobernabilidad. Hubo un ambiente de conflictividad social que generó la sensación de ausencia de autoridad e incertidumbre. Se dieron muchas protestas, por ejemplo de Arequipa contra la privatización, asimismo el conflicto de Ilave en abril de 2004 y el primer conflicto minero de Tambo Grande de 2002. A pesar de los buenos resultados macroeconómicos, se dieron malestares de la población. Esto nos da a entender que el aspecto económico solo es una de las metas a lograr si no se avanza en otras áreas. Estos buenos resultados económicos no se plasmarán en las mejoras sociales. En pocas palabras, se dio un buen crecimiento económico, pero un desarrollo económico pobre. Este gobierno generó muchas expectativas, pero originó un descontento en su culminación, dado que no se llegó a cumplir las metas establecidas, junto con un gobierno débil y con carencia en organización, llegando incluso a tener un 10% de aprobación presidencial en sus últimos días. Pasemos ahora con el gobierno de Alan García Pérez, el que se desarrolló del 2006 al 2011. Primero debemos indicar que la idea de gobierno desde el principio fue la de un cambio responsable, la cual implicaba la menor intervención del Estado en la economía y mayor apertura de la misma al comercio internacional, en gran parte potenciado por las firmas de numerosos tratados de libre comercio. Asimismo, el contexto internacional comercial benefició a gran parte de la región, pues la demanda de bienes se incrementó considerablemente y con ello la demanda en países manufactureros y países proveedores de materias primas. El incremento de la demanda de materias primas, como el cobre, benefició a países como Perú y Chile, que fueron los grandes beneficiados. Esto se reflejó en el crecimiento económico que se elevó de 7,7% a 9,8%, además de un incremento en la recaudación tributaria, mejora de los términos de intercambio y una mayor inversión privada. La llegada de la crisis del 2008 reduciría este ritmo de crecimiento que rápidamente se vería solucionado hacia el 2010. Por otro lado, indicadores macroeconómicos como la inflación no había sido corregida, la cual provocó el deterioro de la calidad de vida, y junto con la enorme brecha social y económica, que no había sido resuelta a pesar de la reducción de la tasa de pobreza presente en el Perú, se reflejó en la ínfima tasa de aprobación al gobierno. Este gobierno careció de profundas reformas sociales en ámbitos como salud y educación, así como en la descentralización, y ello se vio reflejado en conflictos sociales como el de las Bambas o el de Moquegua y Tacna. Gobierno de Ollanta Humala. Tras las elecciones presidenciales del año 2011, fue Ollanta Humala quien logró hacerse con la victoria. El contexto de estas elecciones era de muy fuerte polarización entre los que apoyaban la derecha y los que simpatizaban con Humala, que estaba ligado a la izquierda. Se dieron un tipo de expectativas negativas, pues Ollanta Humala estaba ligado a la izquierda. En el aspecto económico, durante este gobierno el país siguió creciendo. Sin embargo, la tasa de crecimiento económico se desaceleró, pues se incurrió en un mayor gasto público en políticas sociales. En el aspecto de inflación, al finalizar su gobierno, se tuvo una inflación superior a la de la meta del Banco Central de Reserva, que era un 3% anual.
con una tendencia a la baja. Este gobierno no pudo ganarse la confianza plena del mercado debido a sus constantes errores, como por ejemplo la posible compra del Estado de la refinería La Pampilla, la posible ley contra la concentración de medios, entre otro tipo de medidas. El gobierno anterior dejó un superávit fiscal equivalente al 2% del PBI. Al final de la gestión de este gobierno se dejó un déficit fiscal equivalente a un 2.5% del PBI. Los clasificadores de riesgo de inversionistas dejaban en peligro el rating crediticio del país, lo que es negativo para todo país. Este gobierno tuvo como prioridad la institucionalización de la inclusión social como política de Estado. Ello empezó con la creación del MIDIS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ya con este ministerio establecido, se dieron un montonal de políticas sociales a favor de la población. Durante este gobierno se dio un deterioro de la imagen de instituciones como el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, haciendo que este gobierno cerrara con una aprobación del 25%. Los errores impidieron que el mercado tuviese la confianza que se necesitaba en este gobierno, para así elevar la inversión privada, incrementar el crecimiento y reducir más la pobreza. Sin embargo, ello no se logró. No se puede decir que se dio un buen desarrollo económico, dado que se dieron buenas políticas sociales a favor de la calidad de vida de la población. Por otro lado, se desaceleró el crecimiento económico. Por ende, hubo un buen desarrollo económico y un bajo crecimiento económico. Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se trató de continuar con la senda de crecimiento económico, lo que en gran parte marcó el uso de políticas económicas tímidas y dejando de lado la descentralización. La idea de gobierno buscaba potenciar la economía a través del destrave de proyectos de inversión, sobre todo en sectores como la minería y construcción. Por otro lado, el contexto internacional comercial no favoreció en gran parte a este gobierno y el uso de políticas restrictivas en vez de expansivas, acompañado de la falta de descentralización de la economía, la volvió mucho más dependiente de los precios internacionales. Sin embargo, las inversiones se habían visto incrementadas, en gran parte por la gestión de destrave y reducción de restricciones en este sentido, que se terminó reflejando a finales del 2018 con un recuperamiento de la economía. Por el lado social, la dinámica interna se vio fuertemente afectada por la nueva disposición impositiva, que dañó la generación de ingresos. Se dio una importante caída del empleo formal de 2,8% y la inflación estaba por encima de los parámetros del Banco Central. El destrave de proyectos mineros, el olvido de las potencialidades productivas sectoriales y las pocas reformas estructurales en contra de la desigualdad causó un gran descontento con respecto a este gobierno. Es así que llega al poder Martín Vizcarra un 23 de marzo del 2018, después de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Este nuevo gobierno continuaría con las ideas del gobierno predecesor. La poca intervención en la economía se reflejó en datos como el crecimiento económico, el cual fue solo del 2,3%, siendo este el más bajo de la década. Una reducción de la demanda de las exportaciones y una reducción de la dinámica de consumo interno, lo que solo se vio contrapesada por la buena posición financiera que se había conseguido hasta el momento. Por otro lado, se logró una importante reducción del déficit fiscal del 0,3% hacia el 2019, un control de la inflación y se equilibraron algunas otras cuentas del país. Sin embargo, el problema heredado de la informalidad se hizo notar aún más con el incremento del mismo en 2,4% hasta el 2019. Asimismo, se logró una mejora relativamente considerable del acceso a servicios públicos como seguros de salud, electricidad, agua potable y alcantarillado, aunque con ciertas y notables diferencias entre la zona rural y urbana.